Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 empiezan hoy y la Tri está lista para enfrentar a Argentina en Buenos Aires. 200 militares, policías y bomberos intervienen en las zonas de Puembo y Tababela de Quito, en donde se han reportado 21 incendios desde ayer. 17 escuelas del Milenio permanecen sin uso y para habilitarlas se requiere de al menos $44 millones. Estudiantes universitarios presentan proyectos de inteligencia artificial en Quito en un evento con expertos internacionales. Los ecuatorianos deportados de Estados Unidos pasaron de alrededor de 1.300 en 2022 a casi 13.000 en lo que va del año y generan un costo a ese país. El alcalde de Nueva York teme que la ciudad sea destruida y hace un llamado urgente al gobierno federal para que les envíen recursos. El noroccidente de Quito continúa afectado por los incendios forestales. 200 uniformados están concentrados para monitorear y atender posibles emergencias en la zona. Informa Carla Delgado. Los incendios en Quito no dan tregua. El cuerpo de bomberos trabaja desde la tarde de ayer cuando iniciaron las llamas en el noroccidente de la capital. Hasta el cierre de este informe, el incendio permanecía controlado. Sin embargo, el trabajo de monitoreo en la zona de Tababela, una de las más afectadas, es intenso. A la labor de los bomberos se suma el de las Fuerzas Armadas. El personal militar se está desplegando a los puntos en los cuales se conoce que el fuego se encuentra controlado, se encuentra apagado. Simplemente vamos a hacer actividades de raspado para apagar esos posibles focos que puedan reactivarse con el viento. También personal policial se concentra en el centro de mando unificado, que se instaló desde ayer. Las tomas aéreas evidencian la magnitud de los daños. Con los drones haciendo una georreferenciación, nos mencionan que tenemos aproximadamente 60 hectáreas de vegetación consumida. Pudimos verificar que hay personas que se puede decir malintencionadas que están provocando los incendios. Es raro de notar esto porque ayer tuvimos alrededor de 22 incendios. El Cabildo quiteño activó el COE metropolitano, mientras en terreno permanecerán unos 200 uniformados. Bueno, y también en la provincia de Imbabura, desde anoche se registró un incendio forestal en el cerro Yuracruz del cantón Ibarra. El fuego consumió cerca de 5 hectáreas de vegetación en la zona. Al sitio se trasladaron miembros del cuerpo de bomberos de la estación Santo Domingo y Yaguarcocha. Según los brigadistas, aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy se logró controlar la emergencia. Y en 3 meses estará el plan para desmontar la infraestructura petrolera del campo ITT en el Yasuní tras los resultados de la consulta popular. En un video filtrado, el presidente Guillermo Lasso señala que su gobierno sostendrá que es inaplicable el resultado de la consulta popular. Paul Romero con el informe. Este miércoles se filtró en redes sociales un video grabado en el salón de gabinete del Palacio de Carondelet, en donde el presidente Guillermo Lasso señala que en los meses que le quedan seguirá con la explotación petrolera. Es inaplicable la consulta, no es posible aplicar en sí. Comprendan que no es posible y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible. Lo dijo este martes durante una reunión en el Palacio de Gobierno con delegados de las comunidades guauranis y quichuas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en donde cerca del 60% de sus habitantes defendieron la explotación petrolera en el Yasuní. Esta declaración del presidente contradice al comunicado oficial del gobierno el 25 de agosto, en donde señala que acatará el resultado de la consulta popular. El Ministerio de Energía y Petroecuador son los responsables de elaborar el plan para finalizar la explotación petrolera del bloque 43 ITT. Determinarán el presupuesto para desmontar la infraestructura, impacto ambiental, terminación de contratos con proveedores, trabajadores, fecha exacta para el cierre de los pozos, entre otras consideraciones. Tomará al menos 3 meses el diseño del plan que requiere una aprobación del Ministerio de Ambiente. Es decir, el plan estará en noviembre cuando el gobierno entregue el mandato. Mientras tanto, continuará la explotación de los 58.000 barriles diarios que produce el ITT.
En el dictamen de la Corte Constitucional se estableció que una vez proclamados los resultados, el gobierno tiene hasta un año de plazo para cumplir con el mandato popular. Los resultados de la consulta del Yasuní fueron proclamados el 31 de agosto. Las deportaciones de migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos aumentaron en un año en 877%. Así lo confirman cifras de una investigación realizada por autoridades de la Subsecretaría de Migración en el país. Bessie Granja explica el protocolo que se sigue con estos casos. En 2023, casi 13.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos. Así lo revela una investigación realizada por la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno. De enero a agosto de 2022, el número de deportados llegó a 1.326 compatriotas, mientras en lo que va de 2023 son 12.959. Los ecuatorianos llegan en vuelos semanales costeados por el gobierno de Estados Unidos. Al menos 100 migrantes llegan en cada uno, según la Cancillería ecuatoriana. Información del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos detalla que el costo de detención, alojamiento y deportación por cada indocumentado supera los $11.000. En el centro donde están, pues van a recibir alojamiento, alimentación. Hemos tenido casos de muchas personas que han sido llevados a clínicas porque han necesitado o deshidratación o tienen algún tipo de fractura. Entonces, la atención médica es lo primero que se hace. Debido a la crisis migratoria en Estados Unidos, hay connacionales que permanecieron por 4 meses detenidos. Una vez en Ecuador, el Servicio de Migración hace el registro y los abordan otras carteras de Estado. La autoridad recalca que a ellos no se les sanciona por salir de forma irregular. No ocurre lo mismo con los que huyeron del país y tenían órdenes de detención. Este año se capturaron a 165 ecuatorianos. Nueva York rebasa todas las capacidades para recibir y atender a más migrantes. 110,000 personas han llegado solamente en un año. El alcalde Eric Adams ha hecho un nuevo llamado urgente al gobierno federal para que les envíen recursos. De otra forma, dice, la ciudad se verá destruida con la migración ilegal. El reporte con Pedro Jiménez. Con 10.000 migrantes llegando cada mes a Nueva York, los 200 albergues habilitados y saturados, tanto en el centro de Manhattan como en barrios de otros distritos, la ciudad se va quedando sin espacios para acoger a más personas. La alcaldía gestiona el hospedaje y otros servicios, pero también les exige abandonar esos sitios pasado cierto tiempo, presionándolos a buscar un lugar por cuenta propia, pues siguen llegando y dan prioridad a mujeres con niños y a familias. La crisis actual obligó a la gobernadora del estado a extender el estado de emergencia para poder disponer de más recursos. Le exigen al gobierno de Joe Biden que se involucre, que asuma parte de los costos y que facilite permisos de trabajo a los migrantes. Pero la administración responsabiliza al Congreso por la falta de acción. El alcalde Eric Adams ha llegado a decir que en estas condiciones no ve una salida al problema. Will destroy New York City. Este asunto va a destruir a Nueva York, dijo en un evento de la alcaldía. Recibimos 10.000 migrantes al mes. Al principio eran de Venezuela. Ahora los recibimos de Ecuador, rusohablantes que vienen por México, gente de África. Tenemos gente de todo el mundo y un déficit de $12.000 millones. Todos los servicios de esta ciudad se verán afectados, advierte, llegando a decir que la ciudad, tal como la conocemos, está condenada a desaparecer. La mayoría deambula por la ciudad y son pocos los que han iniciado sus trámites de asilo, pues el gobierno no provee servicios legales gratuitos en ese sentido y los migrantes deben buscar su propia representación legal. Muchos se apoyan en organizaciones no gubernamentales que les dan asistencia. México se encamina a tener a una mujer en la presidencia por primera vez en su historia. Tanto el partido de gobierno como la principal alianza de oposición han escogido sus candidatas para las elecciones del 2024. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena del presidente López Obrador apuesta por Claudia Sheinbaum, de 61 años, ex jefa de gobierno de Ciudad de México. Mientras que la coalición opositora, en la que se han unido los 3 partidos más tradicionales, ha escogido a la senadora
Xochitl Gálvez, de 60 años. Las presidenciales mexicanas serán en junio del próximo año. Un preso extremadamente peligroso escapó de una prisión de Pensilvania en Estados Unidos. La fuga quedó grabada en cámaras y ha desatado una intensa y amplia búsqueda por parte de las autoridades. Así fue como Danilo Cavalcante, oriundo de Brasil, escapó de la prisión estatal de Chester, en Pensilvania. Esperó el momento oportuno, cuando los reclusos salían al patio para ejercitarse, y empezó a escalar por la pared de ladrillo hasta llegar al techo y luego saltó a un área de poca seguridad. El vigilante de la torre del centro carcelario dice que no vio la fuga del reo y por eso no la reportó. De esa forma, este hombre, sentenciado a cadena perpetua el mes pasado por matar a su exnovia delante de sus hijos, en 2021, huyó mientras esperaba su traslado a una cárcel estatal. El hecho ha desatado un enorme operativo de búsqueda. Los agentes del orden usan drones, helicópteros y perros para localizar a Cavalcante. Los equipos se centraron en vías férreas, fluviales y otras rutas. La prisión está aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Filadelfia. Las autoridades alertaron a los vecinos de la zona a estar vigilantes, pues Cavalcante es considerado un hombre extremadamente peligroso. Santo Domingo declarada en emergencia sanitaria por el repunte de dengue. ¿Qué acciones ejecutan las autoridades? Luego de la pausa, el informe. Santo Domingo es el primer cantón del país declarado en emergencia sanitaria ante la grave situación por los casos de dengue. Ya superan los 2.200 contagios, la cifra más alta en los últimos 3 años, como reporta Vanessa Robles. En Ecuador se registra un brote de dengue. Una de las provincias afectadas es Santo Domingo, por lo que la ciudad, que lleva su mismo nombre, fue declarada en emergencia sanitaria por el COE cantonal. Durante el 2022 se reportaron 947 casos y ahora ya son más de 2.200 pacientes solo en esa ciudad. Parroquia Bombolí, con 570 casos. De ahí viene la parroquia Santo Domingo Urbano y la parroquia Saracay. Son los casos que están en rojo. Si no arrimamos el hombro, esta situación se nos va a salir de las manos. Y adicional a esto se viene el fenómeno del niño. El grupo etario más afectado se concentra entre los 10 y 14 años de edad. Son 566 enfermos. Las camas UCI del hospital están empezando también a saturarse con eso. Si recuerdan, esto es algo muy similar a lo que ocurrió cuando tuvimos COVID. Tras la reunión se activaron mesas técnicas para el control vectorial en territorio, priorizando las parroquias urbanas con más incidencia, principalmente en parques y planteles educativos. Hasta ahora ya son 4.000 viviendas fumigadas. 4 sectores, las cuales hemos pedido la fumigación. Espero que con esta emergencia nuestro oficio sea uno de los primeros. En la provincia, los casos superan los 2.400. Este viernes también se desarrollará una minga general en el cantón para eliminar criaderos de mosquitos, agua estancada en llantas o contenedores. En la provincia de Manabí ya son 4.981 los casos de personas que registran dengue, 2.421 en Guayas y 1.293 en Morona, Santiago. No obstante, hasta ahora la declaratoria de emergencia sanitaria solo se ha dado en el Cantón Santo Domingo. Hasta la semana epidemiológica 34 se reportaron 16.400 casos a escala nacional. El dengue, que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, puede presentarse en personas de todas las edades, con síntomas que varían entre fiebre, dolor intenso de cabeza, hinojos, músculos y articulaciones. En Jipijapa, cantón de Manabí, está vigente una declaratoria de emergencia por 2 meses y esto debido al déficit en la distribución de agua potable. Todo el sistema de captación demanda una intervención de $450,000 en mantenimiento.
Desde hace 2 semanas, el desplazamiento de tanqueros es una constante en las calles del cantón Jipijapa, debido a que el municipio contrató 28 de estos vehículos para entregar agua de forma gratuita en la zona urbana, donde habitan cerca de 50.000 personas, pues un daño en la bomba del sistema de captación impidió que se potabilice el líquido y que éste se distribuya por la red de tuberías. Sin embargo, la cantidad de tanqueros no ha sido suficiente para abastecer a la población. Por ello, hay ciudadanos que pagan hasta $60 para llenar sus cisternas. En sectores del norte como la Ciudadela El Calvario y del sur como la vía Puerto Cayo, los moradores llegaron al punto de cerrar las calles y quemar llantas exigiendo agua. Aunque la dotación de esta estuvo suspendida por 15 días, el problema del servicio ha sido permanente, pues se distribuye de forma racionada e incluso cuando las bombas sirven, solo llega al 65% de la población. Nos dan una noche y ya no nos vuelven a dar. Y por tanquero es muy difícil, a veces incluso le suben el precio de lo que cuesta el agua. La alcaldesa Ángela Plúa declaró la emergencia por 60 días, tiempo en el que contratarán un servicio de mantenimiento por $450.000 para solucionar los problemas en el sistema de agua potable. Al momento solo se han realizado reparaciones parciales, retomando la producción de 8.500 metros cúbicos de agua, aunque son en realidad 14.500 los que necesita Jipijapa para dotar el servicio de forma regular. Chile fue sacudido por un sismo de magnitud 6.4 la noche de este miércoles y ocurrió cerca de las 9 de la noche. Tuvo un epicentro a 11 kilómetros al sureste de Tongoy, en la región de Coquimbo. Más de 45.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena dijo que el temblor no reunió condiciones para generar un tsunami en las costas de ese país. En Estados Unidos, un juez federal le ordenó al gobierno de Texas a mover las barreras flotantes que desplegó en el Río Grande. Autoridades de ese estado las pusieron para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera. El fallo indica que este muro constituye una obstrucción a la capacidad navegable y ha reprendido al gobierno tejano por no haber solicitado autorización antes de instalarlas. Indica además que esta barrera debe ubicarse a la orilla del río en el lado estadounidense antes del 15 de septiembre. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanzó este jueves con éxito un cohete para poner en órbita un nuevo satélite de investigación y un módulo de aterrizaje lunar. Con el satélite, los expertos recopilarán información sobre la evolución del universo y el espacio-tiempo, mientras que el módulo lunar deberá entrar en la órbita de la Luna en unos 3 o 4 meses para su aterrizaje. El aparato tomará imágenes que serán usadas en el proyecto de exploración lunar Artemis, que aspira a enviar a un ser humano nuevamente a la Luna en 2024. Y un espectáculo de marionetas gigantes causa sensación en ciudades de Europa y otros continentes. Se trata del show del Royal Deluxe, una compañía de teatro que usa enormes títeres para contar historias en las calles. Estos personajes no se ven todos los días. Bull Machin y su amigo Xolo llegaron a las calles de Amberes, en Bélgica, como parte de las festividades del verano. Miden de 2 a 8 metros de altura y se mueven con la ayuda de 20 personas que los controlan. Ellos son parte del variado juego de marionetas gigantes de la compañía francesa Royal Deluxe, activa desde 1979. Cada uno de estos títeres están fabricados con mecanismos hidráulicos y robóticos y avanzan a unos 10 kilómetros por hora. Algunos de los operarios son acróbatas que saltan por los aires mientras controlan ciertos movimientos de los muñecos. Es así que se crea una nueva forma de teatro callejero en la que se cuentan historias hasta por 3 días y en ellas interactúan con el público. El Royal Deluxe cuenta con poetas, escritores y bailarines y añade a su equipo ingenieros y mecánicos para dar vida a estos gigantes. Más de 20 millones de espectadores han podido verlos gracias a sus actuaciones en Francia, Chile, México, Inglaterra, Canadá, Australia y Alemania.
$44.1 millones debe invertir el Estado para recuperar 17 unidades educativas del Milenio que permanecen abandonadas, algunas desde el año 2016. Diego Puente con el informe. 17 unidades educativas del Milenio permanecen así. Cada una está diseñada para atender a 1.110 estudiantes por jornada. Tienen espacios para aulas, laboratorios, bibliotecas, salones, comedores, oficinas. Por ejemplo, esta es la unidad educativa Isabel Robalino, conocida también como réplica Central Técnico. Tenía el 70% de avance cuando se suspendió la construcción en el 2019. En el Cantón Mejía está el plantel INIAP. La maleza ha ocupado todos los espacios. Lo mismo ocurre con otras unidades educativas como la Francisco de Orellana en Guayaquil, también otras instituciones en Aloaj, El Triunfo, Sangolquí, algunas abandonadas desde el 2017 por problemas administrativos y legales, cuando tenían el 70% de construcción. Y esto ocasionaba que la obra se paralice y no se vuelva a retomar como tal la continuación de la obra. Cuando tú haces ya una suspensión de obra por muchísimo tiempo, genera otro tipo de inconvenientes. El nuevamente poder sacar garantías que tienen que tener los contratistas de acuerdo a la ley vigentes para poder hacer la ejecución de la obra. Para recuperar los 17 elefantes blancos, el Estado calcula que la inversión debe sobrepasar los $44.1 millones adicionales a los millonarios contratos que ya se firmaron durante el correísmo. No solo hay que completar el porcentaje de obra que faltaba, sino reponer lo que el agua y el sol dañaron y lo que la gente se llevó. Sin embargo, hubieron robos de material eléctrico, de cerámicas, de piezas sanitarias, principalmente en esta y en otras instituciones educativas que se han encontrado abandonadas. De esos 17 planteles que quedaron en obra gris, el Ministerio de Educación ha solucionado líos económicos y legales en 9 proyectos ubicados en Pichincha, Guayas, Manabí e Imbabura. Promete retomar su construcción lo antes posible. La inversión para terminarlo será de $20.5 millones. Estamos ya haciendo la adjudicación del proceso y aproximadamente a finales del mes de septiembre ya iniciarán los trabajos para la terminación de esta obra hasta el mes de diciembre. Los 8 planteles restantes se ubican en Pichincha, Los Ríos, Manabí y Bolívar. Todavía se busca solventar problemas administrativos y legales para retomar su construcción. En minutos, conozca algunos proyectos de inteligencia artificial realizados por estudiantes universitarios que serán presentados en evento internacional en Quito. Ya regresamos. Los candidatos siguen recorriendo el país. Hoy ambos se encuentran en provincias de la costa y a continuación un resumen de las actividades que han llevado a cabo en las últimas horas, tanto en territorio como en las redes sociales. Luisa González se despidió de Galápagos y tomó rumbo hacia el sur del país, a El Oro. Su agenda dice que hoy estará en Machala y ahí está llevando a cabo varias actividades. Un conversatorio con jóvenes universitarios, un encuentro con gremios de transportistas, entrevistas radiales en las que toca todo tipo de temas. Un ejemplo, hoy le preguntaron por los miles de venezolanos que corren para huir del socialismo del siglo XXI. Y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. En esta campaña de segunda vuelta, la candidata ha optado por narrar en sus redes lo que hace durante sus recorridos. A veces, como hace unos días en Imbabura, enseña una imagen más relajada. Esta es Naranjilla. Pero en general sus publicaciones recientes se remiten a lo que ha hecho durante la campaña y poco más. Daniel Novoa, en cambio, ha seguido manejando sus redes de forma muy parecida a la primera vuelta. En TikTok sube videos divertidos junto a su esposa e hijos. En Instagram y Twitter fijó una publicación en la que rechaza la campaña sucia y además subió varios videos que recoge sus actividades en territorio. Él, como Luisa González, también estuvo en Machala. Recorrió las calles, hizo concentraciones, se reunió con los jóvenes y pronunció discursos ante sus seguidores. Y esto no es solo palabras, está dentro de mi plan de gobierno. Hoy está en el Guayas cumpliendo un cronograma similar. Hoy fue presentada la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas. Es una iniciativa de la sociedad civil y está integrada por 5 organizaciones que buscan verificar amenazas inminentes a la vida e integridad de los periodistas, realizar análisis de riesgo y ejecutar acciones de protección.
5 periodistas han tenido que salir del país o fueron trasladados a otras provincias en lo que va de 2023 por amenazas. La mesa pidió a los candidatos presidenciales que se comprometan a generar las condiciones para que los periodistas, esto según propone, puedan trabajar de manera segura. La crisis institucional que vive el Ecuador tiene un impacto directo sobre la seguridad de periodistas, sobre las debidas garantías al trabajo periodístico. El año pasado tuvimos que contabilizar 3 asesinatos de periodistas y una diversidad de atentados, ataques contra sedes de medios de comunicación, contra casas de periodistas, amenazas directas de parte de grupos delincuenciales. Ecuador es sede de un evento organizado por la UNESCO para analizar las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial en la sociedad. Participan 30 expositores de 12 países. Los pros y contras de la inteligencia artificial se discuten en Quito entre ayer y hoy en la Universidad Andina Simón Bolívar. Se exponen los proyectos universitarios que aplican esa tecnología. Por ejemplo, alumnos de la Escuela Politécnica Nacional diseñaron prótesis inteligentes para quienes sufrieron la amputación de una extremidad. La idea es desarrollar prótesis que puedan tratar de simular la mayor cantidad de movimientos que hace la mano humana. Nosotros sensamos las señales eléctricas que envía el cerebro hacia los músculos. Estudiantes de la Universidad de las Américas, en cambio, crearon un visor de realidad aumentada que detecta el movimiento de las manos y permite transmitir a otra persona lo que sucede. Varias tesis que han desarrollado justo programas para el visor. Una de ellas fue telemedicina, la cual teníamos 2 visores, uno con un médico profesional, otro con un paramédico, y tenía una asistencia remota al paramédico para darle indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. En ese encuentro también se analiza el lado negativo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la educación hay estudiantes que la podrían usar en sus tareas. Permite redactar textos sin que intervengas tú en ellos, y eso obviamente tiene que ser parte de la vigilancia que tienen que tener los profesores, porque lo importante, lo fundamental, lo central es el desarrollo de la inteligencia natural. La nueva tecnología también puede reproducir discriminación. En Países Bajos, familias fueron excluidas de recibir un bono de ayuda social porque la inteligencia artificial determinó que tenían un origen migrante. En el evento participan 30 expositores de 12 países. Una amenaza de bomba se reportó en el Hospital del Día del IES, que está ubicado en el centro histórico de Quito. Unidades especializadas evacuaron a los usuarios, realizaron la inspección del lugar y Alex Ceballos nos trae el informe. Todos los pacientes, médicos y el personal administrativo tuvo que ser evacuado del centro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado aquí en el centro de Quito. En total 600 personas salieron. Pacientes de los servicios de emergencia, consulta externa, fueron evacuados a otras casas asistenciales. 2 cuadras a la redonda se bloqueó el acceso de vehículos y peatones. Evacuamos 30 pacientes de la emergencia, un paciente crítico, 5 pacientes posquirúrgicos, que han sido lo que nosotros hemos llevado a cuenta. De ahí, pues, los pacientes de la consulta externa. Este centro clínico quirúrgico ambulatorio efectúa cirugías del día. Los pacientes que en ese momento recibían atención médica debieron también evacuar, mientras que los pacientes del servicio de consulta externa fueron trasladados hacia una plaza cercana. Estamos con nuestro nivel de alerta muy alto, con el 100% de nuestro personal de policías, para que no volvamos a tener eventos como los de los últimos días. Equipos antiexplosivos de la Policía Nacional realizaron un barrido por toda la zona y determinaron que se trató de una falsa alarma. Los pacientes fueron regresando paulatinamente y el servicio médico se retomó. La gran ausencia de los alcaldes de Guayas marcó la jornada de la 4ª Mesa de Seguridad organizada por el Consejo Nacional de la Judicatura. En esta cita se tenía previsto analizar los problemas que viven los municipios como General Villamil y Durán. Nos cuenta Bessie Granja. Aunque todos fueron invitados a la mesa, hubo ausentes.
Ningún alcalde acudió a la cita convocada este jueves por el Consejo de la Judicatura para hablar sobre la seguridad en Guayas y donde se tenía previsto analizar los problemas en torno a este tema, que afecta a los cantones de General Villamil y Durán. Tampoco asistió el gobernador de Guayas ni la prefecta de la provincia. Es la cuarta vez que el organismo convoca a estas citas. ¿Acaso no tienen efectividad? Yo creo que los señores burgomaestres en sus diferentes jurisdicciones están cumpliendo con sus atribuciones, cumpliendo sus agendas, pero vean, las mesas han remitido y han mandado a sus principales delegados. Pero la inseguridad también afecta al sistema judicial en Guayas, donde este año se registraron 10 amenazas de bomba en juzgados y 24 unidades están en teletrabajo por amenazas contra los funcionarios. Mientras más de 160 magistrados fueron destituidos por actos de corrupción, como la liberación de delincuentes. Poco tiempo después de haber iniciado el acto, que tenía una duración aproximada de 2 horas, Wilman Terán y Javier Muñoz también se fueron de esta mesa. La violencia continúa en el país. En Guayaquil, sicarios asesinaron a un joven en el Guasmo, mientras que en Puerto Viejo fue baleado un guía penitenciario. La policía indaga estos casos, al igual que el ataque contra el jefe de antinarcóticos de Quevedo, que resultó herido en un intento de robo. Ocurrió cerca de las 7:30 de la noche de este miércoles, en el sector de las 4 esquinas en Puerto Viejo. El agente penitenciario Byron Macías fue asesinado cuando iba en su vehículo. Testigos señalaron que hombres en moto cometieron el crimen. La víctima laboraba en el centro de detención provisional de esa ciudad de Manabí y recién había terminado su jornada laboral. En Guayaquil, los moradores de la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur se alarmaron tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una calle del sector. La policía todavía desconoce las causas de la muerte. Sin embargo, algunos habitantes indicaron que escucharon disparos durante la noche. Un enfrentamiento a tiros se registró en Quevedo. Ocurrió cuando 6 delincuentes intentaron robarle el vehículo en el que se movilizaba el jefe de antinarcóticos de Los Ríos. Los sospechosos iban en una camioneta y se bajaron para asaltar a la gente, que resultó herido con un disparo en la pantorrilla durante la balacera. La Feria de Trabajo Reactívate ofertará más de 600 plazas de empleo de 41 empresas. El evento se realizará de forma presencial la próxima semana en Quito, como muestra Adriana Bermeo. 640 puestos de trabajo serán parte de la oferta de la Feria Laboral Reactívate, que se desarrollará en Quito el 11 y 12 de septiembre. Son 41 empresas inscritas entre supermercados, farmacias, cadenas de restaurantes y centros de servicios. Las áreas que se buscan cubrir son: 1. Servicio al cliente, cobranzas, call center, ventas y contabilidad, que tiene el 54% de la oferta. 2. Construcción, docencia y salud, el 33%. Y 3. Administrativa y tecnológica, con el 13%. La feria será presencial. Se llevará a cabo en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, en el sur de Quito, desde las 10:30 hasta las 16 horas. Los interesados deben llevar varias hojas de vida impresas. No se realizarán entrevistas de trabajo. Porque la empresa gesta ese día todas sus hojas de vida y posterior a eso genera su proceso de selección. Sin embargo, ya el insumo clave o preliminar lo tiene desde ese día. Las empresas con vacantes disponibles pueden inscribirse hasta este viernes en la página web de Conquito. Tienen que ponernos cierta información, que es su empresa, el nombre de su empresa, las vacantes que están gestionando, y adicional a esto brindarnos también su información de logo para poder colocar ese día. Está previsto que la siguiente feria de trabajo sea en octubre. Y 3 obras infantiles se tomarán las tablas del Teatro La Bota en Guayaquil, y asimismo 3 obras del dramaturgo Oscar Wilde llegan al Teatro Victoria en Quito. Estefanía Arias resume estas actividades culturales para disfrutarlas el fin de semana. 7 artistas son parte de una exposición colectiva denominada La Ruta del Arte de Madrid a Milán. La muestra fue organizada por la Fundación Pro Arte y se inauguró este miércoles en la Galería del Guayaquil Country Club.
Reúne más de 30 cuadros de pintores que han expuesto sus trabajos, hechos con distintas técnicas, en espacios culturales de Europa. La exhibición estará abierta hasta el 21 de septiembre. Todos aman a Ernesto, aunque nadie sabe con certeza quién es. Una trilogía de obras de Oscar Wilde estará desde este jueves en el Teatro Victoria en Quito. El público disfrutará de las propuestas, la importancia de llamarse Ernesto, el fantasma de Canterville y el retrato de Dorian Gray. Esto se realiza en honor a los 169 años del nacimiento del escritor y dramaturgo irlandés. Las funciones serán hasta noviembre, de jueves a sábado a las 7:30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde.